Armando Benedetti, buenos días. Muy buenos días a usted y a cada uno de sus oyentes. ¿Cuándo empieza la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, luego del atentado, de la toma terrorista de las disidencias? Bueno, hace unos minutos acabo de hablar con el alcalde Pablo César Peña. Estuve hablando con él un rato y le expresé la voluntad de que hay que declarar la urgencia manifiesta. En eso estoy, en eso están trabajando los jurídicos para que empiece hoy mismo o mañana mismo la reconstrucción, no solamente de la estación de policía, sino del Palacio Municipal. ¿Esa declaratoria de urgencia manifiesta permitiría movilizar rápidamente los recursos para esa reconstrucción? Sí, así es, por eso es que la estamos buscando para que sea rápido y efectiva, y le insisto, eso es cuestión de horas de que se arranque el proceso. Ministro, a usted sé que no es de su cartera, pero ¿le explicaron detalles de por qué se demoró tanto en llegar el refuerzo para contrarrestar a los disidentes, a los terroristas que se tomaron Buenos Aires? No, de eso no tengo información. De lo que se ha hablado pues internamente entre las fuerzas militares y la policía es porque el cerco a la estación de policía no estaba completo, porque los ataques fueron con tatucos, y los tatucos tengo entendido que se hacen desde distancia muy corta, y que si hubiera habido los cercos o los anillos, de pronto no hubiera pasado ese ataque tan bestial. No, pues es una tragedia y pues, lamentablemente se demoró 5 horas y media en llegar el refuerzo de Policía y Ejército a Buenos Aires, Cauca. ¿Se habló de ese tema anoche en el Consejo de Seguridad en la Casa de Nariño con el presidente Petro, ministro? Yo no puedo hablar mucho de lo que se habla en los consejos de seguridad. De hecho, Ricardo, nos hacen firmar un papel en el cual nosotros no podemos referirnos a ningún tema. Lo entiendo, pero la pregunta es, digamos, no es de fondo, es de forma. ¿Se habló de lo que pasó en Buenos Aires con las disidencias? Se tocaron, claro, el tema se tocó. Sí, señor, el tema se tocó. ¿Y el paro armado del ELN también se abordó? También, ese tema también estuvo en la mesa. No se puede revelar lo que pasa en los consejos de seguridad porque es información sensible, es de seguridad nacional, es de inteligencia. Sí, a uno le hacen firmar un papel de que nada de lo que se esté hablando ahí lo haga. Ahora imagínense que haya pasado un consejo de seguridad como el de ayer de 5 horas y yo de algunos detalles me puedo ganar una demanda automáticamente. Pero se puede deducir que se dieron órdenes, se tomaron decisiones frente a la arremetida violenta de estos grupos. Sí, señor. Ese tema se tocó ampliamente y con toda la cúpula militar y se tomó, ¿cómo explicarle? Se tomó de forma importante y primordial ese tema. No, pues usted está un poco maniatado para contarlo, pero eso es importante saberlo, que se dieron instrucciones frente al paro armado del ELN y frente a esta arremetida terrorista de las disidencias. Sí, el Consejo de Seguridad duró más o menos 5 horas. Claro, fue un consejo largo. Sí, había muchos temas y muchos elementos que tocar. Sí. Ministro, le cambio el tema. Le hablo de política. Se hundió la reforma a la salud 2.0. ¿Qué viene? ¿Ustedes son optimistas de la apelación? A ver, yo creería que habría que esperar qué pasa o qué ambiente hay para la época de marzo, que ya habrán pasado las elecciones y usted sabe que el país será completamente diferente y sobre todo el país política y las fuerzas dentro del Congreso. Habrá muchas personas que no salieron reelegidas, otras que se retiraron y pues el contexto va a ser completamente diferente a lo que es en el día de hoy. Pero yo tengo fe en que debe haber una apelación tal cual como la hubo con la reforma laboral. Porque aquí lo que hubo otra vez fue un saboteo, y yo lo dije aquí una vez en Blue, cuando se hundió la reforma laboral, que había un saboteo y que lo que sucedía era que esa Comisión Séptima no quería discutir la reforma laboral, no la discutió, se acuerda que la vez pasada la archivaron de entrada sin haberla discutido, y yo vaticiné desde ese día, cuando entró la salud, que aquí iban a hacer todo lo contrario, iban a mamar gallo, iban a dilatar, y no iban a tomar en serio. Entonces, usted le tengo unas fechas. La reforma a la salud en la plenaria del Senado se aprobó el 6 de marzo y el 2 de abril llegó a la Comisión de Séptima de Senado. Y el 11 de junio fue que llegó la primera informe de ponencia o la ponencia de la bancada, y solo hasta el 17 de septiembre, después de que Honorio y Alirio Barrera presentaran la ponencia, es que se empezó a discutir o se anunciaba hasta esa época
lo que era el debate o la discusión del proyecto de ley. O sea, duró 9 meses para hundirlo en el último día para que no pudiera haber apelación. Ministro, el argumento de quienes hundieron la reforma a la salud tiene que ver con la sostenibilidad fiscal de la reforma, de su implementación. Señalan los congresistas, los senadores, que no fue sustentado de una forma suficientemente clara el argumento por parte del Ministerio de Hacienda para garantizar que la plata está, entre otras cosas porque la situación es de bastante estrechez fiscal de las finanzas del Estado. ¿Qué opina usted frente a ese argumento? Que es mentira y que es una forma de burlarse del debate, porque el ministro de Hacienda sí explicó y sí dio el aval fiscal. Fue de las primeras cosas que ellos pidieron, que sin ello no presentaban la ponencia. El ministro estuvo presente 2 o 3 veces en la comisión y lo hizo. Ahora, que a uno quede satisfecho o no, es producto de una subjetividad que tiene que ver con otros intereses, como era, por ejemplo, no discutir, ni debatir, ni tomar decisión sobre el proyecto. Ahora bien, la ley quinta no exige que tenga que ser en este debate, puede ser hasta en el último debate, puede ser presentada lo que es un presupuesto, entre comillas, un presupuesto fiscal de lo que tiene que tener la ley para que sea objetiva y se pueda desarrollar. Ministro, ahí está la explicación y aquí hay argumentos de un lado y del otro y veremos qué pasa en la plenaria del Senado de la República, si finalmente vive o no vive esta reforma a la salud 2.0. Pero veo también que ustedes convocaron a sesiones extras para inicialmente el ascenso de unos integrantes de la fuerza pública, para que entre el final de estas sesiones y antes del inicio de las próximas se discuta eso. ¿Hay otros proyectos en línea, en proceso de incluir allí dentro de esas discusiones de las extras? No, no hay ningún proyecto. Lo que hay es que los ascensos de los generales no quedaron hechos y se aprobó, creo que una semana antes de que saliéramos del 16 de diciembre, o sea, de ayer, de la semana anterior, creo que fue el miércoles o jueves, nos daban los días. Entonces se pidió unas extras hasta el 16 de febrero para que, como lo tenga bien en el Senado, se haga una sesión, ya sea el 29 de diciembre o los primeros días de enero o al final de enero o los primeros de febrero, dejando un marco muy amplio para que, de acuerdo a la disponibilidad política, entonces, y de vacaciones, etcétera, y de campaña, pudieran asistir los senadores para votar los ascensos. Ministro, entre otras cosas, el regreso de los congresistas es el 16 de marzo, no el 16 de febrero, porque es año electoral, pero bueno, seguramente eso se corregirá. Pero la ley de... No, se puso el 16 de febrero a sabiendas que ellos regresan el 19 de marzo. Y se puso básicamente el 16 de febrero para que ellos tengan la disponibilidad. Usted recuerde que ellos están en plena campaña. Entonces, por eso es que se puso el 16 de febrero, porque como están en plena campaña, ellos se encuentran cuando de la semana, el martes o miércoles, que ellos puedan venir. Sí, me dicen que estaría prevista para el 26 de diciembre la sesión de los ascensos. Se está planeando eso o el 29, sí, se está planeando eso o el 29 de diciembre. El Lidio García quedó en convocar a los diferentes partidos en sesiones mixtas para ver. También se puede hacer en secciones mixtas, sí. Sí. Entonces, eso quedó en manos de Lidio García, el presidente del Senado, a ver cómo él canaliza a través de los partidos, de los voceros de los partidos, cuál es el día de mejor ambiente para que ellos estén ahí. ¿En las extras no se va a discutir en ningún caso la ley de competencias? No, tampoco. No quedó ningún otro tema sino el que le acabo de decir, el de los ascensos de los generales. Sí, ministro, caídas ambas torres, nuevamente la reforma a la salud y la reforma tributaria, ¿cuándo expiden entonces el decreto con la emergencia económica? No, esa es una hipótesis que se está estudiando, que no se pudiera hacer con base... Pero es una hipótesis, está listo el decreto, hombre. Vean que estaba yo todo juicioso, muy maduro contestando y ya ustedes empiezan con la verdad. No, pero es que eso es un hecho. No, hombre, le estoy diciendo que es una de las hipótesis y lo que no se pudiera hacer es con base en lo que se hundió la ley de financiamiento, sino tendría que hacer qué pasa con la deuda, qué pasa con los bonos, qué pasa con los riesgos, etcétera. Con base en eso es que habría que pensar en este decreto de conmoción de emergencia económica.
Sí. Oiga, ministro, pero ¿por qué? Felipe, perdóneme un segundito que aquí el ministro nos está dando una noticia. Perdóneme, lo interrumpí. No, cuidado. Sí, ¿Cuál pues, noticia? pues claro, porque... Cuidado con el titular. No, porque es que usted me dice que no es con base en el hundimiento de la ley de financiamiento que se decretaría la emergencia Que económica. no podría, no, yo no he dicho eso. Sino que Yo se haría no, con base no podría. en el cumplimiento de los eventual incumplimiento de los compromisos del Estado colombiano, por ejemplo, para el pago de la deuda. ¿Sería con base en eso? No, yo lo que estoy diciendo es que no podría ser, como lo han dicho varias personas de la oposición, que es por la hundida de la ley de financiamiento, que habría que revisar otros ítems económicos, los bonos, etcétera, a ver qué estaría sucediendo, a ver si es necesario hacerlo o no hacerlo. No es que yo esté dando una excepción para que se cumpla la regla. Pero, ministro, anoche Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de Colombia, usted lo sabe muy bien, y el presidente Gustavo Petro pues ha reaccionado frente a esta decisión de la calificadora internacional. Y en redes sociales es el mismo presidente Petro el que vuelve a mencionar la posibilidad de una emergencia económica. Y dice lo siguiente, textualmente, en uno de sus trinos: si no hay emergencia, hay recorte, luego debo escoger. Y cuando habla del recorte, eventualmente pensaría en recortar presupuestos para las obras de infraestructura. Es decir, este tema de la emergencia económica sí está dentro de las posibilidades del propio presidente Petro. Yo por eso dije que era una hipótesis, y el relato que usted hace demuestra que entonces el riesgo está muy alto, porque una ley de financiamiento en últimas es cómo asegurar pagar la deuda, y para eso era que básicamente se estaba haciendo, para que las finanzas del país estuvieran más tranquilas. Y entonces cuando él dice de que hay un riesgo de pagar la deuda y hay que pagarla porque es una obligación en la cual tiene que entrar la nación sí o sí a hacerla, entonces empiezan los recortes como tiene que ser las obras civiles, que son las mega obras que tienen que ver con las 4G. Sí. Oiga, ministro, ¿por qué usted se sale de los chiros, y se lo pregunto respetuosamente, cuando las cosas no le resultan o no lo favorecen o lo que sea? Me refiero específicamente a 2 episodios. El de la magistrada Lombana, no voy a repetir, por supuesto, lo que usted dijo, y ayer llamó a los senadores ladrones, que actuaban como delincuentes, que actuaban... ¿Por qué se sale de los chiros? Yo no me salí con la magistrada Lombana, fue un allanamiento ilegal que estaba recusada y no tenía por qué hacerlo, y porque mi esposa me llama, yo en ese momento actúo más como papá y esposo, y mi esposa me llama muy agitada, muy preocupada de lo que está pasando, porque yo no entiendo qué está pasando, y le quitan el teléfono a ella cuando no tenía por qué quitárselo, y yo me entero es a través de los policías que estaban ahí, qué era lo que estaba pasando con el allanamiento. A eso se explica mi reacción. Lo de ayer, yo no estaba salido de los chiros, de pronto me pasé de calidad en adjetivos, pero yo no estaba bravo porque le acabo de dar unas fechas en que el 6 de marzo de este año salió aprobado lo que fue la reforma de la salud en la plenaria de Cámara, y el 2 de abril llegó a la Comisión Séptima de Senado de este año, 2 de abril, y solamente en diciembre es que la vienen a hundir de forma rastrera, con la idea de mamar gallo, de dilatar y de no discutirla ni debatirla. Luego, esa comisión es la segunda vez que demuestra al país que no está interesada en debatir y discutir, sino con marrullerías hacer eso. La vez pasada en este micrófono dije, para la época, bueno, yo no recuerdo, más o menos sería de antes de mayo, abril o algo así, que yo digo que ellos hundieron el proyecto de la reforma laboral sin haberlo discutido, y ustedes me decían que no, yo les decía que sí, porque es la primera vez que desde que yo estoy en el Congreso firman una ponencia negativa a la mayoría y sin discutirla la radican. Eso fue un error de ellos, y así lo reconoció después el país, y hasta ellos mismos, y todo el mundo lo reconoció, hasta el mismo Congreso de la plenaria, que volvió a revivirlo. Y aquí hacen la cosa al revés. La primera vez fue un afán y esta vez era una forma de dilatar. Bueno, pues ahí está la discusión sobre las formas y sobre lo que hay detrás de un allanamiento y detrás de un trámite legislativo. Ministro, quiero hacerle una última pregunta. Las que sea. Yo lo sé, pero es que esta tiene que ver con un asunto que usted empezó a ambientar incluso antes que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Le hablo del aumento del salario mínimo. ¿Me dicen que ya está definido que el aumento va a ser del 12%? No, de pronto se lleva una sorpresa. ¿Más del 12%? Eso está en discusión. No, por eso le digo, de pronto se lleva una sorpresa. Pero porque una sorpresa
de más aumento hacia arriba. Hacia arriba. Sí, hacia arriba. Sí. Carajo. ¿Pero por qué? No, porque sería noticia además, porque estamos hablando, haciendo las cuentas que usted hizo en el famoso video, más o menos daba el 12%. Ustedes nos dicen Estaba que como el podría 11, ser más. 12% con el 11 o el 12% subsidio. con el subsidio, Sí, exactamente. con el subsidio de transporte. Sí, así es. Sí. ¿Puede ser más? Hay unas teorías ahí que deje que suceda y si por favor me llama. ¿Y cuándo pasaría eso, ministro? Yo creo que tiene que ser la otra semana porque la ley lo que dice es que era hasta el 15 de diciembre y daban 2 días para que las personas, los sectores pusieran sus declaraciones de si les gustaba o no les gustaba, si había acuerdo o no había acuerdo. Y a partir de ahí se volvían a sentar otra vez, ya se han vuelto otra vez a sentar. Y de hecho se había llegado ya a una posición que fuera de 2 dígitos, pero Bedoya, el de la SAC, a último momento dijo que no, y por lo tanto entonces se siguen las discusiones, entonces tienen hasta el 30 de diciembre. Pero yo creería que la otra semana, lunes o martes, hay sí o sí la declaración del salario mínimo. O sea que ese decreto del salario mínimo ya está listo, ministro, ya lo tiene el presidente, con esa cifra que dice usted, ¿podría superar el 12%? Es decir, más que doblando la inflación. No, lo que pasa es que usted a veces me dice unas cosas y yo agrego otras y usted me la pone como si fueran palabras. El Ricardo dice, puede ser el 12%, yo le digo, cuidado, te llevas una sorpresa que es puede ser un poquito más arriba. Sí, puede ser un poquito más. Lo que sí es claro, ministro, es que entre lunes y martes, es decir, antes de Navidad, ¿estaría el decreto? Sí, yo creo que para esa época ya debe estar fijado. Pues estaremos pendientes. Señor ministro del Interior, Armando Benedetti, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No Ricardo. le deseo feliz Navidad porque creo que hablaremos antes del 24 de diciembre de nuevo. Bueno, ojalá, yo feliz. 7:57 minutos.